Oye, para que vea que yo también escribo cosas bonitas. Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquillas y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno. Aquí estamos en este nuevo encuentro de Sopa de Amapola, hoy para hablar de un tema, diríamos, que tiene mucho que ver con nuestro país, por la cantidad de hermanos paraguayos que nos visitan y con los cuales convivimos, y que han tenido en algún momento un país muy próspero, y bueno, han pasado por una guerra bastante cruel, de la cual vamos a hablar hoy, que es la Guerra Guazú o la Guerra Grande. Hoy nos acompañan Ariel, Luciana y Aldo, que te damos la bienvenida, Aldo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por invitarme. Que nos va a hablar un poquito de cine, tengo entendido, que es bastante interesante. Muy bien, acá por Radio Barbarie, muy bien, empezamos nuestro tercer programa de Sopa de Amapola con un temón que es la Guerra Guazú o la Guerra de la Triple Alianza, como se conoce en la historiografía. En realidad acá en Argentina la conocemos como Guerra del Paraguay. Sí, pero te voy a decir, para introducirte un poquito en el tema, que los últimos 15, 20 años en la historiografía, fundamentalmente lo que se llama el Instituto Dorrego, lo que hizo fue revisar, justamente es el Instituto de Revisionismo Histórico, es donde está Pacho O'Donnell, hay varios renombres, Lettieri, vos estuviste también leyendo a Galasso, bueno, digamos que no es fruto de nuestra inteligencia este programa solamente, sino que también estudiamos, nos aplicamos. Este programa Sopa de Amapola por Radio Barbarie, www.radiobarbarie.com.ar. Lo que hacemos, digo, para explicar, ustedes ven que tratamos de que el conocimiento sea de todos. Lo que tratamos de hacer es una aproximación solamente, no queremos meternos en un debate historiográfico ni un debate sí, no podemos profundizar mucho, aparte por el tiempo. No podemos profundizar mucho. Imagínense que la Guerra del Paraguay duró casi 5 o 6 años. Fue un acto del proceso de organización del Estado Nación Argentina y de lo que hoy conocemos, o sea, las fronteras que hoy conocemos en los mapas, cuando estudiamos en la primaria, en la secundaria, prácticamente se terminaron de constituir después de la Guerra del Paraguay. Sí, pero Mitre vaticinaba una guerra corta, suponía que esto iba a ser cortito. Vos fijate, ¿Qué pasó? En el programa que vimos la Guerra Civil Española, vaticinaban todos los generales siempre vaticinan una guerra corta. Lo que pasa es que Mitre no tenía un cálculo malo, Mitre y el Imperio de Brasil y los representantes de Uruguay, digo, eran 3 países y 3 burguesías que con diferentes formas de... Lo que pasa es que si uno mide la relación de fuerzas que hay entre 3 países, que eran, digamos, 2 los más importantes de América Latina, contra lo que uno supone que es Paraguay, sí, era lógico que se pensara eso. Era lógico que se pensara eso en ese momento. Por eso, por ahí lo que hay que pensar es por qué el pueblo paraguayo se desangró y fueron con el cuerpo a defender, digamos, su patria. No era solo una bandera. Porque Paraguay era un país capitalista próspero. O sea, tenía un bajo nivel de analfabetismo, tenía una incipiente industrialización de los productos, fundamentalmente el algodón. Digo incipiente en el sentido de que no tenía un peso fundamental en la economía. No, era el segundo productor de algodón del mundo y lo manufacturara. Productor, o sea que extraía el algodón, cultivaba el algodón y había empezado a manufacturarlo. Había empezado, por eso que no es un dato menor, porque esta guerra se da después justo de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, que digamos es la que sella, digamos, el corte industrializador que tuvo Estados Unidos después de la guerra. Es derrotado el sur algodonero
esclavista y triunfa en las 13 colonias del norte. Las 13 colonias del norte, que son las que hegemonizaban la industrialización de todos los productos y eran la fracción capitalista por excelencia, o sea, podríamos decir que eran los que tenían las fábricas, o sea, claro, y los que tenían el capital. Entonces, al ganar los industriales en Estados Unidos, Inglaterra se queda sin su proveedor de materias primas de algodón. No, porque y tiene que ir a industrializar en Estados Unidos. Claro, entonces lo tiene que ir a conseguir a otro lado. Por eso es muy importante la participación de Inglaterra, de Gran Bretaña, como impulsor de la guerra del Paraguay, o de la guerra grande. Tal cual. En ese momento, lo que estaba en juego era la libre circulación de mercancías entre los ríos Paraná hasta Mato Grosso y Uruguay hasta donde se pueda, ¿no? O sea, lo que estaba en juego era ahí. Sí, Aldo. Hay un detalle que no es menos importante en el tema de la duración, más allá de la cuestión económica. El hecho que hablamos antes de las levas forzadas obligaba a que la gente fuera a pelear sin la voluntad de hacerlo, y los abastecimientos que tardaban en llegar. Eso complicó mucho. Convengamos que el Uruguay era el Uruguay de Venancio Flores, que era una parte del partido Colorado. Sí, muy bien. Entonces tampoco eso ayudaba a que se definiera prontamente. Claro. Eso fue importante. La cuestión de abastecimiento y la cuestión de que la población, sobre todo toda la parte del interior de Argentina, fuera forzada ahí. Claro, después íbamos a hablar justamente del tema de las montoneras, claro, y la resistencia que tuvieron los gauchos argentinos para pelear contra Paraguay. Claro. Pero arrancamos este proceso de la Guerra Grande, esta aproximación que estamos haciendo en Sopa de Amapola, diciendo que es el proceso de constitución definitiva del Estado-Nación. Lo que hace Mitre es empezar a integrar a todas estas provincias del interior, empezar a integrarlas a través de intercambio de dádivas, por ejemplo. A los estancieros los integra. Sí, a los estancieros, por supuesto. A los que el negocio de la caña de azúcar, los negocios en Córdoba, fundamentalmente la alianza que se da con los urquicistas en Entre Ríos. Como abastecedores de la guerra, aparte, porque son los que ponen los caballos, Claro, son los capitalistas que se empiezan a beneficiar también de la guerra, y además la guerra cumple una doble función, que es mandar a la matanza a todos esos que se resistían interiormente. O sea, el interior de la Argentina cubre una doble función. Por un lado, los mandan a combatir en nombre de la lucha contra la tiranía de Solano López, que era el presidente de Paraguay en ese momento, pero al mismo tiempo son masacrados aquellos que se resistían, por eso estas levas obligatorias, que se resistían aquí dentro y que combatían a las tropas federales. O sea, es importante entender esta doble función que Mitre, Sarmiento ni que hablar. Sarmiento decía que directamente Paraguay tenía que desaparecer esa etnia o ese país de la faz de Latinoamérica. Excrescencia humana del pueblo guaraní, dijo, literalmente. Sí, pero porque él tenía la idea liberal, librecambista, donde el comercio por sí mismo iba a desarrollar el país, y aquel que trababa el comercio eran ideas generales que circulaban en el mundo en ese momento. Y te doy otro dato. Cuando termina la guerra, Mitre, hubo un foco de cólera en Paraguay, manda a tirar los cuerpos de los muertos de cólera en el río Paraná para que se contagien todas las poblaciones ribereñas y así terminar de liquidar a los federales del litoral argentino. Sí, no, bueno, se han provocado crímenes durante la historia argentina, por supuesto que lo ha perpetrado la burguesía desde su constitución. Y en cuanto a la cuestión del Estado, la apropiación de territorio fue lo que marcó la frontera, que era lo que hablaba hace un poco Ariel antes al principio. La frontera tal cual la conocemos fue fruto también de esa guerra,
porque se le expropió a Paraguay territorios, la tanto del mitad lado del Brasil, Brasil, tanto un pedazo, de otro pedazo pedazo nosotros. Uruguay, y ahí es donde se hizo la frontera. Exacto. Pero Paraguay era una potencia económica para ese momento. Era una potencia económica, tenía, como dijimos, un desarrollo industrial incipiente. Uno de los primeros ferrocarriles. No quiere decir que Gran Bretaña no haya hecho inversiones antes de la guerra en Paraguay. Lo que pasa es que vio la oportunidad y vieron las oportunidades. La burguesía brasileña, la burguesía argentina y la burguesía que se estaban constituyendo, por supuesto, no era que era algo definitivo, se estaban constituyendo como Estado-nación. No existía Uruguay o Argentina o Brasil como la conocemos hoy. Y otra cosa que es importante señalar es que el modelo de país que estaba surgiendo en Paraguay es, según lo que dice Galazo, muy parecido a lo que planteaba Moreno en el plan de operaciones, y es parecido también al modelo que trató de implementar Artigas en Uruguay. Tal cual, sí, o sea, los modelos, vos fijate que también la guerra del Paraguay y después al final de su vida Sarmiento y Alberdi también se van a lamentar porque no eran el país que imaginaban, no estaba repoblado, no estaba industrializado, sino que se daba todo un proceso contrario que lo vamos a explicar en el bloque que viene. Bueno, y lo cierto es que el ejército paraguayo peleó muy fuerte, muy duro, muchísimas batallas, hasta la última, la de Cerro Corá, y vamos a escuchar un poquito de música. Campamento, campamento, amoite Cerro Corape, pujale beco etire, ñande guerra pahagüe, henda ari mariscal. Y espada mío cabe, vencer o morir, hey, cabe o hueiti, umicamba. Osuru, pe aquí da va, ulanturillo mi aputebe. Iñe eme omne u yanderu mano hagüe Haura piru timire Umiñure y cangue cue Opu amo kai poco defendebo Mariscariré, mariscaller, vamos para vender a Sahara, de posibilidad de entregar de con Paraguay, con Perú. La generación de rogajese, a Toñipo de cada la oración, a Cerro Corá, Roma, Valentina, la Serendumina, Sauce Boquero. ¡Arriba Paraguay! ¡Sí, señor! Mariscariré, mariscaller, vamos pa' hoy vender a Sahara, de posibilidad de entregar de con Paraguay, con Perú. La generación por rogajese, a Toñipo de cada la oración. A Cerro Corá, lo más valentinas, nacerendo mi.
crucé, boquero. Oye, Muy bien, regresamos en Sopa de Amapola. Lo que escuchábamos recién era la banda Los Jaraneros, el tema era Cerro Porá. Y bueno, continuamos acá en Radio Barbarie. Este programa se llama Sopa de Amapola. Lo hacemos Viviana Abnur, Luciana Díaz Farre y Por si te Ariel olvidaste. Luso. Y hoy nos acompaña Aldo Perrota, especialista en cine, especialista en rock and roll y otros menesteres. Así que bueno, continuamos este programa y arranquemos el segundo bloque. Luciana. Lo que estábamos hablando era por qué le había costado tanto al ejército de la Triple Alianza vencer a un adversario que parecía tan menor como el Paraguay. Y por un lado estaba este tema de que los paraguayos salieron a defender con todo, digamos, un modelo de país que, entre otras cosas, también había estatizado toda la tierra y se la daba en arriendo a los campesinos y le daba ganado y le daba utensilios, incluso a los aborígenes, para que la puedan trabajar. O sea que había hecho una reforma agraria de la misma que había querido hacer Artigas y la misma que habían pregonado los primeros federales. Cuando hablamos de federales no estamos hablando de Rosas, que digamos de alguna manera usurpó el término federalismo por un proyecto que es más centralista y qué sé yo. Lo que estamos hablando es del primer federalismo, que lo que trata de hacer es una reforma agraria y que tratan de hacerse dueños de la tierra. Pero por otro lado también está, justamente por eso, toda la resistencia que tuvieron los gauchos argentinos para participar en la Guerra del Paraguay. Cuando Urquiza hace la alianza con Mitre, digamos, él es el principal caudillo federal, es el que tiene más prestigio entre todos los gauchos. Y, no solo eso, sino tenía también muchos recursos. Claro, es uno de los principales no estancieros. solo el comercio de Buenos Aires, sino que establece una alianza con los urquicistas, porque también tienen un montón de recursos, caballos, soldados. En los primeros caballos se los vende al ejército del Imperio de Brasil para la guerra. Pero después él trata de llamar, porque Mitre le exige que mande soldados, hace un llamado en Basualdo, les miente a los gauchos, le dice que es para pelear contra Buenos Aires, junta 8.000 soldados, pero cuando se va para reunir con Mitre, los soldados se van a los campamentos, empiezan a aullar, que era el llamado para desertar, y empiezan a desertar en masa. Para cuando vuelve Urquiza ya hay 3.000 que se fueron y los gauchos se siguen yendo. Entonces Urquiza no sabe qué hacer, los manda a fusilar. Urquiza y Mitre para enlistar usaron todas las armas que tenían, literalmente, no es que tuvieron un arma ideológica. Usaron todas las armas para enlistar y incorporar lo que pudieran al ejército. Lo que pasa es que es terrible. Iba el ejército federal y a cada pueblo, a cada ciudad, a Córdoba, La Rioja, iban y decían, bueno, vamos, métase usted, va al ejército federal. Bueno, pero aparte, lo terrible es que los gauchos morían gritando "Viva Urquiza, muera Mitre", cuando el que los estaba fusilando era Urquiza. Los tipos creían en Urquiza hasta el final. Al final del 65 hace otro llamado en Toledo y le vuelve a pasar lo mismo. Hay un nuevo desbande. Su lugarteniente, López Jordán, todo el tiempo le están mandando cartas diciéndole: los gauchos no quieren ir a pelear contra Paraguay, llámenos a pelear contra Buenos Aires, vamos a ir gustosos. Y él todo el tiempo se niega. Urquiza le da la orden a López Jordán de que le mande los cabecillas de la deserción. López Jordán que le manda presos comunes porque se niega, no le quiere mandar a los cabecillas, digamos, porque está de acuerdo con que no por quería el juego pelear político de ese momento. Solo logra enviar al final un par de batallones que tiene que ir él en persona a subir a los gauchos en el barco porque no se quieren subir para ir a pelear contra Paraná. Pero esto no pasa solo en el litoral. En las provincias de Catamarca, de San Luis, de Córdoba, en Salta, hay todo el tiempo motines de soldados que no quieren ir a pelear. En Salta y Córdoba se sublevan cuando llegan a Rosario. En San Luis hay un motín. En Catamarca dice que los soldados tenían que ir a las puertas de las iglesias, a los que iban a misa, para aprovechar y llevarse al hombre que pudieran, estuviera dentro de la ley. Pero es importante entender, Luciana, que no era por una conciencia de solidaridad con el pueblo paraguayo,
sino por un antagonismo que tenían los federales con Buenos Aires. O sea, histórico, que llevó 50 años, 60 bueno, pero años. que hace que tengan más empatía con el lado paraguayo que con el lado de Buenos Aires, porque, digamos, no es solo un juego de una enemistad, porque no nos gustan los porteños porque son creídos, sino que hay un modelo de país que está detrás de cada uno de los dos bandos. De los intereses, claro, que se desarrollaban en ese momento. Y toda esta situación tiene un punto de inflexión cuando es la batalla de Curupaití. En Curupaití, digamos, están todos los paraguayos en el fuerte. Tienen que atacar los brasileros junto con los argentinos y los uruguayos. Los brasileros estaban en los barcos con esos cañones de largo alcance. La idea era que ellos tenían que destruirlos con los cañones y después iban los 9.000 soldados argentinos y uruguayos bajo el mando de Mitre y atacaban. Mitre se adelantó y la cuestión es que murieron 9.000 soldados argentinos y uruguayos, entre ellos el hijo de Sarmiento, Dominguito, y solo murieron 50 paraguayos. Entonces ahí queda una derrota terrible para las fuerzas aliadas, que les cuesta mucho reponerse. Argentina no vuelve a participar de la guerra durante más de un año, porque tiene que reponer soldados y porque se le abre un nuevo frente. Cuando quiere ir a reponer soldados le vuelve a pasar lo mismo. Está buscando milicianos voluntarios y se le sublevan las montoneras. El que está a la cabeza de todo esto, digamos, del bando federal, de las montoneras que se niegan a enlistarse, está Felipe Varela, que trae soldados de Chile y consigue armas en Bolivia y lanza toda una proclama, digamos, por la Unión de América, de fraternidad con el Paraguay, en defensa de la Constitución de la Confederación Argentina, y se tiene que pelear contra las bandas, digamos. Entonces el ejército argentino tiene un nuevo frente, se tiene que ir a pelear contra todos los milicianos. Sí, tiene un frente interno y tiene un frente externo. Claro, y lo tiene el externo. Convengamos que Brasil tampoco aportó muchos soldados a esta guerra, sino que aportó más armas, barcos, municiones. O sea, no se jugó por entero físicamente, digo, los que fundamentalmente pusieron el cuerpo en esta guerra del lado de la Triple Alianza fueron los argentinos. Sí, hubo 50.000 muertos. De la Confederación, diríamos. Claro. Los federales. Bueno, pero igual lo que hay que reconocerle que pusieron el cuerpo. Sarmiento pone a su hijo a combatir, Mitre va al frente, digamos, queda licenciado de la presidencia, se hace cargo de la presidencia el vicepresidente y él va al frente. Hay que reconocerle eso. Hoy no me imagino a ningún político de estos poniéndose al frente. Fue un recurso desesperado. Hubo algunos casos en Malvinas, de algunos militares que mandaron a sus hijos a Malvinas. Claro, pero son contados. Claro, también el más conocido es el de Astiz, que se quedó. No, aparte también tiene que ver con una estructura mental, ¿no? Que me parece a mí es importante destacar, en el sentido de que defender lo que creen. Creían en lo que estaban haciendo, claro. Y creían que iba a ser más fácil también. Sarmiento creía que trayendo inmigrantes iban a repoblar Argentina y que no se iban a quedar todos en Buenos Aires, sino que se iban a ir al campo. O sea, Sarmiento era un convencido de que realmente el progreso, la ley, la civilización y el libre cambio y nos iba a constituir un país similar al de Estados Unidos. O sea, Sarmiento y Alberdi estaban pensando con sus matices, pero estaban pensando en Estados Unidos, en Australia, en países capitalistas nuevos para el siglo XVIII, eran capitalistas nuevos, pero que habían terminado de consolidar todo su proceso de organización nacional, que estaban en eso y que le habían ganado mucho a lo que era Argentina, que durante 50 años estuvo dirimiéndose a ver qué es lo que hacía la pampa húmeda. Pero lo que terminaron defendiendo fue un modelo agroexportador, porque el latifundio, las estancias y nada más que producir materia prima te termina llevando a eso. Pero es que se encontraban en una situación objetiva también al interior de la Argentina. ¿Qué era lo que más le convenía a cualquier hacendado? Era exportar vacas. Ni siquiera plantar. Las plantaciones de trigo, la época del boom agroexportador argentino viene 2 décadas después de la guerra del Paraguay.
O sea, ¿qué te convenía en ese momento? Digo, vos sos capitalista en ese momento. No sos un altruista, sino sos capitalista. ¿Qué te convenía? Meter vacas. Es más, hubo procesos de perfeccionamiento de las vacas, de las carnes que se mejoras. Las cruzas. O sea, había una preocupación. Claro que Sarmiento decía, no, tenemos que industrializar el país, tenemos que hacer un alto horno, tenemos que poblar la Argentina, lo decía Alberdi, ¿no? Claro, era un proyecto de país. Era un proyecto de país que en ese momento estaba en la cabeza de estos intelectuales, que podríamos decir de la burguesía, pero que en la práctica estaba permanentemente chocado por intereses, cuestionado por intereses ajenos a eso, que era... pero que eran intereses ajenos, pero que eran de sus propios aliados. Que eran de sus propios aliados, que no le quedó otra que integrarlos, y integrarlos a sangre y fuego. Integrar a la población a sangre y fuego. Mitre, Urquiza llevaron las tropas federales, y aquel que no se sometía a las tropas federales o era mandado a la guerra, o era fusilado, o era encarcelado. Después hablan de Rosa, ¿no? Digo, yo no soy un defensor de Rosa, por supuesto, no quiero que se malinterprete. Estamos tratando de entender el problema sobre las bases que se constituyó este bendito país. ¿Y cómo termina, Luciana, esta historia de Felipe Varela? Si quieren les leo la proclama. A ver. Llamando a la rebelión. Dice: ser porteño es ser ciudadano exclusivista, y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política del gobierno de Mitre. Soldados federales, nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, el orden común, la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas. Bueno, después, finalmente, Varela es derrotado, le hacen una emboscada, están todos los soldados muertos de sed en el único pozo de agua que hay cerca, que es el pozo de Vargas. Lo está esperando el ejército de Taboada, que son santiagueños, y por eso hay tantas zambas santiagueñas en contra de Varela, y hay algunas que lo tratan de salvar a Varela y que en realidad mienten un poco la historia porque lo tratan de patriota cuando él en realidad estaba defendiendo un proyecto que iba más allá de las fronteras, digamos. Bueno, pero Felipe Varela es un personaje muy destacable y para recordar, y bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Cercanía de La Rioja, los llanos y las montañas, y un sol bruto que requiebra la tierra desconsolada. Varela viene llegando del Linde con Catamarca, 5.000 hombres con sed, 5.000 hombres con rabia, 5.000 ferocidades y una bandera bordada con letras que dicen vivas a la Unión Americana. Cuando viene Varela, sus batallones van dejando una estela de corazones, y a las niñas riojanas les vienen ganas de conformar. Y si los santiagueños cantan bandera, las que no tienen dueño se desesperan, porque fueron Taboada como una espada para enamorar. Miren qué guerra fiera, y no es mentira. No bien los mozos llegan, ya se retiran, no vuelven más. No bien los mozos llegan, ya se retiran, no vuelven más. Panamá y chalina al cuello, bigote y melena blanca, ojos de mando y de guerra, tinte ecuestre, botas altas. Varela juega su suerte con una sola baraja. A una china llamaban la Montonera, y andaba con guayama de cantinera. Cuando fueron de Vargas la pena amarga la marchitó, y por unos amores ay mongasteños
suspiraban de pobres sin santiagueños. Cuando vino Cavada y las retiradas desordenó. Miren, miren qué guerra fiera, y no es mentira. No bien los mozos llegan, ya se retiran, no vuelven más. No bien los mozos llegan, ya se retiran, no vuelven más. No vuelven más. No vuelven más. Bueno, y ahí estábamos escuchando a César Isela, y de fondo, por ahí un poquito, suena algo de la Zamba de Vargas, a la que hacía referencia hace un rato Luciana, y que tiene tantísimas versiones, ¿no es cierto, Aldo? Precisamente, así como el saber popular le atribuye algunas ritualidades que no sabemos si fueron o no fueron, el hecho de modificar la letra, de apropiarse de la letra y tergiversarla, es una forma de mantenerla en el tiempo. El cine en realidad estuvo un tanto ajeno a lo que fue la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay. Hubo muy poco, en realidad había muy poco sobre el tema de la guerra. Fue un tema que quedó durante mucho tiempo encarpetado como la guerra de la Triple Alianza y nada más, contra el dictador. Es más, hablamos recién de la batalla de Curupaytí. Sarmiento, Domingo se llamaba, era un hijo natural de Sarmiento, inclusive no tenían relación. Es más, precisamente por la falta de esa relación es que se supone, según las memorias, se ha hecho una película en el año 44 que se llamó Su mejor alumno, que tuvo amplia repercusión. Porque en esa época había algunos actores caracterizados, el caso de Muñoz, el caso de Ángel Magaña, que estaban al servicio de una historia mitrista. Varias películas lo tienen como protagonista, y esta película, Su mejor alumno, soslaya la batalla de Curupaytí, pero no se da quién gana o quién pierde. Se da como una de las escenas que muere ese hijo natural de Sarmiento en esa batalla, luchando heroicamente, y en un momento determinado deja entrever como que ganamos, que esa muerte no fue en vano. Pero bueno, sin embargo, para esa misma época, un par de años más tarde, Alberto Dubois hizo una coproducción en el año 59 con el Paraguay. Una cosa extraña. ¿Por qué? Porque ahí la versión del relato de la película, la historia es una historia de amor, una mujer embarazada que salva a un soldado, todo. El enemigo es el ejército argentino. Es una coproducción argentino-paraguaya del 59, donde ponen por primera vez como que el enemigo es el ejército argentino. Inclusive tiene un dato interesante. En lo fílmico, bueno, hay una escena de un parto de la protagonista, y que hay subtítulos en guaraní. Hay diálogos en guaraní subtitulados, que en aquel momento la marginó muchísimo. Y la película se llama La sangre y la semilla. El director era Alberto Dubois y trabajaba Olga Zubarri, que en aquel momento era muy importante, y el guión obviamente era de Roa Bastos, ¿no? Así que pero siempre quedó olvidada. Es más, creo que no se estrenó comercialmente en su momento, después se reestrenó y ahí está perdida en los arcones. Se encuentran, hay algunas versiones que todavía están en mala calidad. Eso se llama La sangre y la semilla, que habla, bueno, es una historia clásica, pero el fondo es que el enemigo es el ejército argentino. Y después, acá en Paraguay se conmemora el 1 de marzo. El 1 de marzo es el Día de los Héroes, que es la fecha de la batalla de Cerro Corá. Entonces, que es donde murió Solano López. Durante la breve época del gobierno de Lugo, inclusive los 1 de marzo se hacían distintas actividades con fílmicos al respecto. Obviamente tenemos que hablar también de cosas ya casi nefastas en el cine argentino. Hubo una película del año 71
que trabajaba un cantante de folclore que se llamaba Roberto Rimoldi Fraga, y la película se llamó Argentino hasta la muerte. Uy, sí, la recuerdo. Y era una versión no solo mitrista, ya casi lindaba a lo xenófobo. Terrible, desventurada película, pero con un elenco excepcional. Esas producciones con mucho elenco, muchas figuras, esos disfrazados de tapa de Villiquen los protagonistas. Así que bueno, olvidable totalmente. Está bien, en Sopa de Amapola decimos las cosas olvidables. Claro, hablamos de todo. Las mencionamos. Olvidable es lo más generoso que se puede ser con esa película. Es lo más generoso. Eso es para los que dicen que todo tiempo pasado fue mejor. No. Mañana es mejor. Mañana. Spinetta, en la cantata de Los Puentes Amarillos, decía: nunca digas que ayer fue mejor. Claro. Mañana es mejor. Y bueno, y después tenemos una gran película que es bastante nueva, del 2005, que es, y después te voy a dar pie a vos para que hables un poco de lo tuyo. Cuando digo vos, estoy diciendo... Sí, Viviana. Viviana, ahí está. No, porque no te ven, yo hablo como si estuviera en un estudio, en un estudio de televisión. Porque también es una estrella de cine. No es cierto. Es una estrella de Que es cine. Cándido López, Los Campos de Batalla, que es un documental tomando la pintura de López. López perdió un brazo en la guerra y empezó a pintar con la otra mano, que es muy interesante, y es una visión bastante justa, bastante acertada, sobre todo en la cuestión humana, lo que hablábamos antes de las luchas esas feroces, sin abastecimiento. Es importante, lo que destaca es eso. Sí, un dato agregado, digo, para entender un poco en qué estado quedó después de 4 o 5 años de guerra la República de Paraguay. O sea, tenía una población censada de 600.000 habitantes y quedaron 200.000, de los cuales la mayoría eran mujeres y niños. Solo el 16% eran hombres. Claro, o sea, fíjense la carnicería humana que fue contra el pueblo de Paraguay, que no es casual todas estas cuestiones de que la historiografía hasta ahora y recién ahora empieza, y el cine empiece a aportar algo de investigación y algo de este año, tema, ¿no? el 1 de marzo de este año, el Día de los Héroes en Paraguay, acá el canal oficial, la televisión pública, y también en Encuentro, se proyectaron una serie de 4 capítulos que se llamó Guerra Guazú. Y esos 4 capítulos trataron de revertir tanto tiempo de visión parcial, injusta, haciendo hincapié precisamente en todo lo que estuvimos conversando hasta ahora. Son 4 capítulos, se consigue, Canal Encuentro cada tanto lo pasa, sobre Está todo en los YouTube 1 de marzo, y son 4 episodios en forma semidocumental, pero muy, muy, muy buenos, recomendado. Y después nos queda, porque todo esto estamos hablando del cine argentino. El cine paraguayo también aportó lo suyo en el año 2005. En realidad era una producción del año 78, que recién ahora en el 2005-2006 se pudo llevar, y que se llama... Casualmente cuando estaba Lugo. Precisamente, y la película se llama Cerro Corá. Y está considerada, el director se llama Guillermo Vera, yo prácticamente no tengo otras referencias de él, pero está considerada que es el documental más importante que se hizo en el Paraguay y más objetivo sobre lo que fue, sobre todo, la última parte, ¿no?, de la guerra, dando cifras, poniendo blanco sobre negro todos los aspectos, sobre todo el económico, ¿no? Así que eso. Hay una película brasilera también, La Guerra del Brasil, o La Guerra do Brasil, pero que es una versión bastante lavadita, bastante... También vendría a ser el Villiquen brasilero, digamos, ¿no? Para que se entienda más o menos el concepto. Y sigo recomendando la de Cándido López precisamente por 2 motivos. Por su pintura, que es maravillosa, y el tipo
que estuvo ahí. Es más, no solamente estuvo ahí, perdió su brazo ahí. El brazo con el que pintó esas cosas maravillosas y siguió aprendiendo a pintar con el otro brazo. Estamos en Radio Barbarie. Este programa se llama Sopa de Amapola. Nos acaba de acompañar acá el amigo Aldo Perrota. Aldo, si vos tuvieras que recomendarnos una peli de todas estas que mencionaste, ¿cuál nos? No, yo recomendaría Guerra Guazú, los 4 capítulos. El documental. El documental. ¿Por qué? Porque no hay margen para ningún tipo de desviación, como en el caso de una historia de amor en el medio del conflicto, no. Es Guerra Guazú. O sea, para entender el proceso que se dio en la guerra, recomendás ese documental. Sí. No, pero aparte está muy bien hecho, técnicamente, fílmicamente, está muy bien hecho, muy logrado. Así que pero también está el capítulo de algo habrán hecho de Piña. Eso también explican bastante bien. No llega a ser una película. Sí, en realidad creo que es el capítulo 3. Toca la guerra del Paraguay, la toca creo que en un capítulo 3 de algo más extenso, donde él viene recorriendo. Igual yo tengo mis pequeños reparos a algunos datos que son más de anécdota y de folclore que datos reales, ciertos. Es como hablamos recién. Claro, a la hora de la elección de historiografía que hace Felipe Piña, ¿para qué? Para poder darle relevancia y poder abrir la historia a un conjunto de gente que no lee historia o que no se sí, como introducción podría, dentro de otro contexto, porque en realidad es un capítulo más de toda la serie y se basa mucho en lo anecdótico, los casos puntuales y no del todo verosímiles algunos, que se pueden aproximar a la realidad, seguramente, que nos gustaría que hubiera sido así, mucho más que seguro. Ahora, no sé si fuese. No, por ejemplo, dice que fue el primer tren de Latinoamérica, creo, y fue uno de los primeros. Pero no fue el primero, hubo antes, creo que fue el de Chile y el de Perú. Cosas así, pero bueno. Pero bueno, en realidad el proceso fue en toda América, como la nacionalización de los ferrocarriles. No fue acá solamente. Fue en un momento determinado en un contexto que acompañaba. En un contexto donde en ese momento se dio lo de Paraguay. Claro. Bueno, Aldo, buenísimo, lo podemos volver a invitar. Sí, vamos a tener de invitado, me parece más seguro. Sería un gusto. Vamos a volver a invitar. Bueno, y vamos seguramente. Este programa. Si les parece, escuchamos un poquito de música paraguaya actual. La Secreta. Roto mi capuchín
inútil, bien intencionado. Ay, che Dios, ¿qué fue de mí? El año nuevo del 2000 me encontró por el Brasil, como Yaguan canoa. Allá por Isla Pungú conocí la esclavitud, como en los viejos tiempos. Ahora en Isla Abogado paso el tiempo derrotado. Ay, che Dios, cuesta vivir. Seguramente nos vamos a quedar con mucho en el tintero. Va a haber un montón de películas que no mencionó acá nuestro invitado Aldo, sobre, por ejemplo, las películas de Armando Bo. Claro, siempre tenían un trasfondo, más allá de lo que tenía que presentar, que era la hermosa Coca, tenían un trasfondo social, muchas de ellas. La burrerita de Ipacaraí, bueno... convengamos que hay una versión del Trono de las Hojas que se aproxima un tanto a la Guerra del Chaco. Hijo de Hombre, que la hizo de Mare, también toma el tema de la Guerra del Chaco, ya en forma un poco más detallada. Y convengamos, para el conocimiento de los que nos escuchan, que la Guerra del Chaco fue posterior a la Guerra del Paraguay, claro. Que fue en otro contexto y también fue otro crimen contra el sufrido pueblo paraguayo. Contra el sufrido pueblo paraguayo. Pero bueno, este programa no finaliza, este programa sigue, tiene un montón de contenidos, tiene la gratitud de Radio Barbarie, que nos invita y nos hace participar continuamente, semana a semana, en este espacio. Y Viviana, los literatos, los hombres de las letras, ¿qué decían en ese momento de la guerra grande, la guerra Guazú, la guerra de la Triple Alianza? La guerra fue una causa nacional, ¿no es cierto? No ocurría lo mismo de nuestro lado. Una causa nacional. Una causa nacional, o sea, todos participaban de esta guerra activamente, lo cual no pasaba de nuestro lado, ¿no? No solamente por la oposición de algunos caudillos. Por eso, estaban todos peleándose a ver quién se llevaba más vaquita, quién ponía más guita, quién se llevaba más rédito. Sí, igual la guerra fue un lindo negocio para más de uno, ¿no? Por eso. Pero no solamente se oponían los caudillos, sino que también algunos intelectuales, en el caso de Alberdi, creo que algo comentó Luciana, y también el autor del Martín Fierro, ¿no? José Hernández, quien, por ejemplo, refiriéndose al Hechos, dice: en nombre de la democracia habéis atentado contra ella, pretendiendo imponer a otros pueblos nuestros principios, aunque ellos hablasen en nombre de los beneficios de una civilización que se anuncia con la muerte y la destrucción. En nombre de la independencia habéis conspirado contra la independencia de un pueblo. ¿Cómo puede llamarse guerra de regeneración para el Paraguay la que estamos sustentando, arrebatando palmo a palmo el territorio y pasando adelante solo sobre los cadáveres de sus defensores? Este es un comentario de José Hernández en el periódico Ríos de la Plata en el año 1869. Sí, convengamos, digo, para señalar algunas cuestiones, contra los que está escribiendo es contra Mitre, contra Sarmiento, contra Alberdi, que bueno, directamente estaban diciendo que bueno, que había que sacar al tirano, el tirano de Latinoamérica venía a ser el Don López, ¿no? Claro, pero convirtiéndose en un tirano, ¿no? También, arrasando. En cambio, del lado paraguayo, y dando cuenta también de un alto grado de alfabetización que tenían los soldados, surgieron muchos periódicos de frontera, se los llamó periódicos de frontera, y eran periódicos en los cuales aparecían muchísimos temas con un grado bastante importante
de información, de arte, de humor, de ironía, ¿no es cierto? Estos periódicos, entre ellos el Centinela, Cabichuí o Cacique Lambaré, se lo considera prensa bastante moderna porque tenía bastante claro a qué público estaba destinado, ¿no es cierto? Y en función de eso realizaban estos periódicos. Y tiene particularmente Paraguay un personaje muy destacado, que justamente se toma la fecha de su nacimiento, de su muerte, el 11 de octubre, como el Día del Poeta Paraguayo, que es Natalicio Talavera. Natalicio Talavera fue poeta, fue periodista, fue corresponsal de guerra, incluso estoy segura, elaboró un himno, creó un himno, y realizaba unas crónicas muy interesantes. Yo traje acá un pequeño fragmento de la crónica sobre la batalla del Tuyutí, en 1866, que fue una batalla terrible, la del Tuyutí. Muy sangrienta, dicen que una de las más terribles de Sudamérica, ¿no? Y él, escribiendo al director del semanario, que era un periódico, dice: 5 horas y media de fuego, pero de un fuego incesante y estruendoso, en que la artillería acompañaba a las incesantes descargas de fusilería, apagándolos a veces, conmovía la atmósfera, cubriéndola de un espeso humo. El enemigo queda completamente destrozado y con una debilidad que no ha podido ocultar a nuestros ojos. Un nuevo esfuerzo, uno solo, y no habrá ya un invasor en nuestro suelo. La última escena del desenlace va a llegar de momento a momento, y aquellos que vinieron a buscar la conquista del territorio van a conseguirla, sí, porque le concederemos algunos fosos para sepultarse. Nuestros muertos en la batalla y los del enemigo han sido enterrados. Entre estos se han hallado los cuerpos de varias mujeres vestidas de soldados. Nuestros heridos están atendidos en lo posible, la mayor parte ha pasado ya a Humaitá, y pronto acaso los recibirán en esa capital donde espero se esmerarán y los restablezcan como héroes. Bueno, esto decía muestra un poco Natalicio Talavera, la convicción con la cual iban a pelear. Si los intelectuales escribían eso, sí, el acompañamiento de todos los sectores, ¿no? Y bueno, del lado argentino, como ya mencionó Aldo, la presencia muy destacada del pintor Cándido López, o el famoso Manco de Curupaití, que pierde una mano y que luego le tienen que amputar su brazo derecho, pero así todo sigue pintando. Sus cuadros muy destacados porque plantean vastamente la extensión de los ríos, la extensión de las selvas, los campamentos, y tiene muchos detalles que podrían, digamos, asociarse con la pintura naif, ¿no? Que en ese momento no estaba como muy reconocida, ¿no? Pero bueno, es un pintor sumamente importante, pinta 52 cuadros, muchos de ellos se encuentran en el Museo Histórico Nacional y tienen un valor artístico y documental. Que cualquiera puede ir y visitar el museo, museo e ir a verlo. Sí, como artista y como documento histórico. Es recomendable ir a verlos. Porque la pintura en sí, más allá de su valor estético, tiene un valor documental en Cándido López. Claro. Tiene un valor documental. Y otra cosa, también el asunto de las coplas. No olvidemos que es un pueblo bilingüe. Nosotros hablamos, yo a duras penas chapurreo, como se decía antiguamente, el español así nomás. Ellos tenían entonces las coplas teníamos de los dos lados, en guaraní y en lo que podríamos decir idioma español. Claro. Y esas coplas es lo más similar a lo que eran en México los corridos, lo que se ha hecho ahí durante la guerra del Paraguay, las coplas que iban pasando, transmitiendo la noticia. Y quiero permitirme una digresión. Recién citando a Hernández, él hablaba de lo que pretendíamos, una guerra de regeneración. Por favor, que no se entere Obama de esa definición, guerra de regeneración, porque va a tener una excusa más para cualquier país de Medio Oriente. No inventó la palabra regeneración ya estaba inventada. Si cae en manos equivocadas, lo que descubrimos en Sopa de Amapola, y vamos descubriendo programa que la actualidad
de la dirigencia política, de la dirigencia de los países. No es tan actual. Desarrollado. No es tan actual. Nunca lo había escuchado eso, lo escuché ahora, me llamó la atención, ¿no? Nunca había escuchado. Así la llamarían, ¿no? Claro, guerra de regeneración. Claro, la guerra de regeneración. Es una palabra muy desagradable. O sea, digo, ideológicamente es importante entender que todos Paraguay, Brasil y Argentina utilizaban como que era una guerra de la democracia contra la tiranía. Claro. Sin tener en cuenta que Brasil tenía 2 millones de esclavos. Claro, tenía un latifundio, tenía 2 millones de esclavos. Tenía un emperador, pero era algo parecido con la realidad, es pura coincidencia. No estamos hablando de ahora, estamos hablando del año 1860 y pico. Pero bueno. No, estaba pensando que en las crónicas estas de Natalicio Talavera aparecen las mujeres vestidas de soldados, ¿no? Y sabemos también que los niños han participado de esta guerra, ¿no? Sí. Por los eso chicos, una alta cantidad de niños. Murieron porque murieron todos los paraguayos hombres en la guerra. Y por eso en Paraguay el Día del Niño se conmemora, no se festeja, porque se recuerda justamente lo que se conoció como la Batalla de los Niños, o la Batalla de Campo Grande, o de Costañú, que fue una de las últimas batallas que hubo de esta guerra, porque, ya en realidad Gran Bretaña había dado la orden de que ya está, una vez que se tomó Asunción, la guerra ya está ganada, pero el emperador de Brasil quería, hasta que no se muriera López, no quería terminar la guerra. Entonces, para desquitarse, porque no lo podía agarrar, encontró un batallón, eran 20.000 aliados que pelearon contra 3.500 niños y solo 500 adultos, y bueno, los masacraron a todos, pero duró más de 6 horas. O sea, los niños resistieron hasta lo último, porque en todas las batallas anteriores a todos los sobrevivientes los mataban a todos. Y hay un historiador brasileño que cuenta, Juan José Chevenato, que los niños abrazaban a los pies de los soldados brasileros pidiéndole clemencia y los acuchillaban igual. Bueno, y es conocido esto de que usaban barbas postizas y demás para mostrarse. Para disimular, claro, para mostrarse. Muy bien, estamos llegando al final de este programa. Les recomendamos que todas las opiniones, a favor, en contra, lo que quieran decir lo pueden decir en el Facebook, Sopa de Amapola, lo buscan y nos encuentran en Radio Barbarie, www.radiobarbarie.com.ar. Este programa lo hacemos Viviana Abnur, Luciana Díaz Farrell, Ariel Luso, y hoy tuvimos la espectacular presencia de Aldo Perrota. Bueno, es sorprendente, ¿no? Me sorprendió con esa... La espectacular presencia de Aldo Perrota, que nos vino a hablar un poco de cine, pero en algún momento nos puede llegar a hablar de rock and roll. Lo sabemos que es un vicio oculto de él, pero bueno, eso será tema de próximos programas. Hasta la próxima. Bueno, gracias por todo. Nos vemos. Adiós. Gracias. Chao. Levántate ya, debes trabajar. La luz del alba te espera, apúrate ya. Apúrate ya, que se va a enojar.